Ya estamos grabando. Voy a hacer unas pequeñas aclaraciones sobre el taller, como siempre. Unas personas que les fue muy bien, los felicito. Súper chévere que hayamos podido realizar el taller bien. Y ya hoy le subí las notas al SAT también, con los punticos que teníamos pendientes por asignar. Bueno, en el taller, en el primer punto, la gran mayoría de las personas tuvieron bien la primera parte, que era encontrar la media de la muestra, encontrar la estimación puntual de la varianza. La cascarita estaba aquí en el C, en el que se preguntaba si se podía estimar, pues estos valores que teníamos aquí nos podrían servir para estimar la duración exacta de una llamada. La respuesta era pues obviamente que no se podía estimar la duración exacta de una llamada porque el sistema siempre redondeaba al minuto siguiente, ¿cierto? Se cobraba era por minuto. Lo que sí se podía calcular, y algunas personas no respondieron bien, algunos creo que les puse que la respuesta era errónea o incorrecta, o no era suficientemente, pues, sí, no estaba bien, digámoslo de alguna forma. Lo que sí se podía estimar con la muestra, obviamente, era el valor promedio o el costo en dinero que se gastaba una persona cada vez que llamaba. Eso era lo que podíamos estimar. En general, todo el mundo calculó muy bien los intervalos, los valores de Z. Profe, podríamos hacer el cuarto y el quinto, es que la verdad nosotros se nos complicó mucho hacerlo, incluso pues tuvimos que buscar como en internet porque la verdad no, Bueno, pues se nos complicó. el cuarto y el quinto era estimación por intervalo de proporción, ¿cierto? Como era estimación por intervalo de proporción, teníamos que utilizar otra fórmula. Los datos que nos pedían acá era que General Cinema tuvo una muestra de 85 personas que vieron Cazafantasmas 8 y les preguntaron si planeaban verla de nuevo. Solo 18 de ellos pensaron que valía la pena ver la película por segunda vez. Entonces ese 18 y ese 85 personas nos sirven para calcular la proporción de personas que dijeron, ¿cierto? El total de la muestra fueron 85, pero de esos 85, solo 18 respondieron que sí la volverían a ver. Entonces sí fueron 18 y no serían los 85 menos los 18. Y ya con estos valores realmente lo que teníamos que hacer era calcular el valor de P y el valor de Q, Porque ¿cierto? Entonces, dividido 80. correcto, P y Q. Aquí está, listo. Simplemente dividíamos, obviamente, ¿no? 18 dividido entre 85. Y ahí estaba el valor de P y ahí estaba el valor de Q. Este dividido este. Listo. Ahí está. Entonces, los valores eran 0.212 y 0.788. Este valor de P siempre también es el valor que se utiliza para hacer el cálculo, ¿no? Ese es el de la proporción. Este valorcito que tenemos aquí. Entonces ya simplemente tendríamos que recordar cuál era la fórmula para estimar la proporción, perdón, la estimación por intervalo cuando tenemos proporción. La formulita es esta que tenemos acá. Copiémosla y no la llevamos. Listo. Listo. Entonces ya que tendríamos que mirar el resto de valores que nos están pidiendo en el taller, obviamente. Entonces nos decían, primero, estime el error estándar de la proporción de asistentes que verían la película por segunda vez. Y parte B, construya un intervalo de confianza del 88%. Entonces aquí el nivel de confianza Como el 88%. es el 88. No, yo me
Listo. Nos acordamos, nos están pidiendo en este caso, nos están diciendo el error estándar. Entonces recordemos los conceptos, ¿no? Error estándar. Perdón, un segundo, aquí estás. Listo. Error estándar, recordamos que es simplemente esta parte de la ecuación. A esto es a lo que se le llama error estándar. Cuando nosotros involucramos estos dos, z y el error estándar, a esto es a lo que llamamos margen de error. Entonces, si me están preguntando el error estándar, era simplemente esta parte que tenemos acá. Entonces, aquí yo simplemente diría que el error estándar es igual, y aplicamos la formulita, a la raíz, entre paréntesis, de P por 1 menos P, es decir, P por Q, y eso lo dividimos entre el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 85. ¿Listo? Ese era el valor que había que utilizar. Y nos daba un error estándar de 0.044. O 0.4. Bueno, esto sí, cuando trabajamos proporciones, es bueno trabajarle 3 o 4 decimales porque como los valores son tan pequeños. Por último, tendríamos que calcular ahí sí lo que nos están pidiendo, que es el intervalo de confianza para la proporción. Entonces simplemente pasamos estos valores. La P sería 0,212. Lo voy a dejar acá y voy a tener un intervalo. Un valor menor y un valor que va a ser mayor de ese intervalo. De esa media de la proporción, perdón. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría saber el nivel de confianza. ¿Qué valor Z vamos a utilizar? Entonces hay dos formas de calcular ese nivel de confianza. Nosotros ya sabíamos y habíamos dicho que dividíamos ese 88 entre 200 y nos daba... ¿Cuánto nos daba? 0.88 si yo lo divido entre 200. 0.44. Me da 0.44 y ese valor sería el que tendría que ir a buscar aquí a la fórmula. Aquí 0.44. 1.56. 1,56, exactamente. Entonces el Z para este ejercicio sería de 1,56. El valor Z. Y ya con esos valores, pues simplemente iba aquí a la fórmula y hallaba el intervalo. Pero había una forma también de hallar, o hay una forma de hallar el valor Z utilizando Excel. Yo pensé que alguno de ustedes se iba a poner de curioso a ver cómo se hacía eso. Y hubieran hecho el taller como dentro de un tubo, pero ninguno lo hizo. Entonces les voy a decir cómo se calcula el valor Z con el Excel. Entonces lo primero que vamos a colocar aquí es el nivel de confianza. Y lo vamos a colocar en términos no de porcentaje, sino de el porcentaje dividido entre 100. Entonces para este caso el nivel de confianza sería de 0,88. ¿Listo? Paso seguido, tenemos que hallar el valor alfa. Entonces, vamos a ver qué era el valor alfa. El valor alfa en la clase pasada, que ustedes me dijeron, ah, profe, ¿y usted por qué puso a enredarnos con todo eso? ¿Cierto? Es que yo soy malo. El valor alfa era este valor de acá. Se me perdió. Está la fórmula. Aquí. Este valor alfa, el alfa medios. ¿Cierto? Que yo me puse a explicarles que cogíamos el 1, al 1 le restábamos el alfa y que no se cuenta. Entonces, ¿qué es el valor alfa? El valor alfa es la colita que nos queda, ¿cierto? Entonces, para este caso, para este Excel, ¿qué le falta a este nivel de confianza para ser igual a 1? Sí. Punto 12, ¿cierto? 0.12. Entonces yo voy a decir, o lo voy a formular de la siguiente forma. Yo voy a decir que esto va a ser igual a 1
entre paréntesis, ¿están ahí con un Excel? Sí. Menos este valor. Y eso lo voy a dividir entre 2. Y ahí tendría yo mi valor alfa. ¿Cierto? La colita que debía buscar. Y ya por último, teniendo eso, simplemente voy a hallar el valor Z. ¿Cómo lo hallo? Lo hallo con una fórmula de Excel que es la siguiente. Entonces hay una fórmula de Excel que dice invertido normal estándar. Y ese invertido normal estándar me pide un valor de probabilidad. Ese valor de probabilidad siempre va a ser 1, que es el total de la campana, menos este valorcito alfa que tengo acá, que acabé de calcular. Y me da el valor Z. Y me da un valor bastante, obviamente, aproximado casi, pues con una exactitud bárbara, ¿no? Ahí está el valor Z. Entonces, para todos los que tenían que buscar, o el ejercicio pasado, que era casi todo buscando valores Z, pues con esto hubiera sido súper rápido hacerlo. Pues es que a mí me gusta ponerlos a sufrir. Gracias, no. profe. Gracias por decir. Entonces, Por decirnos después del taller. tranquila que viene la evaluación. ¿Sí ves que yo no soy tan malo después de todo? Okay. Listo, entonces si yo aproximo en este caso a 2 decimales, el Excel me lo aproxima a 1,55. Pues obviamente nosotros sabemos que los valores de la tabla no son exactos de todo, ¿no? Porque aquí no tengo el 0,4400. Aquí tengo son valores aproximados. Entonces obviamente el valor que nos da Excel es el valor real. Porque como su amigo Ramiro no nos quiso enseñar a interpolar, entonces toca utilizar otras herramientas. Y ya por último, entonces el intervalo ya simplemente sería, nosotros ya sabemos, este valor menos el valor Z que acabo de hallar, voy a utilizar este, ¿cierto? Por mi error estándar, que era este. Ese sería el valor menor y el valor mayor sería igual a mi proporción, que es esta, más mi valor Z por mi error estándar. Listo, ya ahí estaba el intervalo. Entonces el intervalo era entre 0,14 y 0,28. Facilito y rapidito con Excel. Si ustedes formulan o lo dejan formulado, por ejemplo en otros que había que decir que cuál era el valor Z para cuando era 40%, 50%, pues simplemente cambiamos aquí el nivel de confianza de a 0,9 y ya él me bota aquí el valor Z de una vez. Ese Excel es una maravilla. Bueno, eso era el punto 4. Y el punto 5 era exactamente igual. Todo era exactamente igual hasta acá. En la primera parte calculábamos un intervalo de confianza exactamente como lo acabamos de hacer en el ejercicio anterior, con la diferencia que aquí no nos tocaba calcular la proporción, ya no la estaban dando, ¿cierto? No nos tocaba hacer la división anterior, sino que ya no nos la estaban dando. La cascarita estaba aquí en la parte de abajo. Decía, con base en el inciso anterior, qué tipo de estimación por intervalo podría dar para el número absoluto de cuentas. Nosotros estábamos en un ejercicio en el que estamos estimando proporciones, ¿cierto? Proporciones. Si me piden una estimación por intervalo, debe ser una estimación por intervalo de la proporción. Algunos de ustedes, yo la verdad no sé qué hicieron o qué trataron de hacer, pero por ahí me llegaron a la conclusión que el intervalo era entre 1200 cuentas y 1600 cuentas, por decir algo. Y realmente no se estaba preguntando por el número de cuentas, ¿cierto? Se estaba preguntando, era una estimación por intervalo de la proporción con el número absoluto de cuentas. Entonces, ¿cuál era el número absoluto de cuentas acá? Pues 3000. Es decir, se hacía el mismo cálculo, pero en vez de utilizar 180 como n, utilizábamos el valor de 3000. Y eso era todo. Pero yo tengo una pregunta muy Claro. sencilla. Eso era el punto 1, el B.
Vea, usted no sabe la cantidad de dolor de cabeza que me dio esa pregunta. Yo no sé cómo hacer eso. La varianza de la población. O sea, sí, yo hice todo el taller, pero esa pregunta es, yo no sé, yo la tuve mala y todo, yo no sé cómo se hace eso. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces la varianza se saca obviamente con una fórmula que es que se coge cada valor de la tabla, se le resta la media, eso se eleva al cuadrado, se hace la sumatoria y al final se divide por n si es la población o por n-1 si es una muestra. Pero Excel nos la daba para sacar con esta formulita, var.s o var.s. Var.p es para varianza poblacional, var.s es para varianza muestral. Y tienes una memoria RAM bastante terrible, porque en algunas de las clases de este semestre yo por ahí jocosamente pregunté que para qué servía la varianza. Y ya todos saben para qué sirve la varianza, ¿cierto? No sirve para nada, sirve para sacar la desviación que sí sirve. Que no me vaya a escuchar ningún estadístico diciendo esto porque me mate. Pero es la verdad, desde puntos prácticos la varianza realmente se utiliza para calcular la desviación. Entonces la formulita es muy sencilla, Juancho, si quieres ahorita yo más tarde te la envío, en alguna presentación la tengo por ahí, pero pues Excel la calcula directamente. De hecho, para calcular la desviación estándar en Excel hay que calcular obviamente primero la varianza. Okay. Bueno, yo les iba a enseñar otra cosita hoy que se me olvidó qué más les iba a enseñar. Ah, sí, les iba a enseñar dos funciones más en Excel. Les voy a enseñar dos funciones más para que no nos matemos buscando valores de probabilidad en la tabla, ¿cierto? Entonces les voy a enseñar otra funcioncita de Excel y es cómo saber el valor de una probabilidad teniendo un valor set en Excel. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta fórmula que se llama Gauss. Entonces yo simplemente con esa fórmula Gauss le doy el valor de z que necesito buscar en la tabla. Entonces, por ejemplo, un valor de z de 1.5, cierro el paréntesis y le doy enter. Y él me da el valor correspondiente de probabilidad al 1.5. Entonces, si yo voy aquí a la tabla y yo busco 1.5, me da 0,37, perdón, me perdió, 1.5 aquí, me da 0.4332. Obviamente, como les digo, pues el Excel es un poquito más aproximado, más exacto, pero con 4 cifras decimales es 0.4332. ¿Qué nos da este valor de Gauss o qué nos da esta fórmula de Gauss? Nos da siempre el valor, ya sea positivo o negativo, de la probabilidad. ¿Cómo así? Si yo le digo Gauss nuevamente y le digo que me dé menos 1.5, él me va a dar este valor en probabilidad negativo, pero como nosotros sabemos el valor de la probabilidad negativa realmente no existe, ¿cierto? Entonces la forma o lo que realmente debemos que saber es que siempre nos va a dar el valor de la probabilidad para la mitad de una campana. Entonces espero que esas fórmulas en la evaluación de la próxima semana las utilicemos para que no estemos buscando valores en tabla, o si buscamos valores en tabla, entonces que utilicemos esta fórmula para corroborar lo que estamos viendo. Y la otra formulita que les quería enseñar es esta que tengo acá. Se llama distribución normal estándar. Esta formulita que tengo acá. No, perdón, esta no es. Distribución normal. Esta. Distribución.normal.n. Esta distribución normal, ya les digo qué valor me va a dar. Pero yo voy a hacer un ejercicio. Aquí voy a decir, por ejemplo, que un valor de x es de 600, que la media es de 500 y que la desviación estándar es de 100. Y aquí le digo que verdadero, siempre le damos verdadero.
Entonces, en este ejercicio, estos valores que yo tengo acá es como si mi valor X que yo fuera a buscar fuera 600, mi valor de la media es 500 y mi desviación estándar es de 100. Nosotros habíamos hecho una vez un ejercicio así en el que ya se los voy a mostrar. A ver, para que entendamos. Cuando nosotros hicimos el ejemplo de la distribución normal, el primero, nosotros hicimos un ejemplo en el que decían que unas personas estaban haciendo un programa de capacitación en el cual la media era de 500 y la desviación estándar era de 100. Entonces, en este ejercicio, vea una media de 500 y una desviación de 100. Y decía el ejercicio, la primera que decía era, ¿cuál es la probabilidad? ¿Dónde está? Aquí no está la de 600. Bueno, digamos que la pregunta era, ¿cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome entre 500 y 600 horas? O se tome hasta 600 horas. Entonces, digamos que en este caso, yo voy a decir que estoy buscando cuál es la probabilidad de que una persona se tome hasta 600 horas. La probabilidad, si yo calculo aquí el valor z con mi fórmula, ¿cierto? Mi valor z en este caso va a ser igual al x menos la media y todo eso lo vamos a dividir entre la desviación. La única formulita que dijimos que íbamos a utilizar cuando utilizáramos la distribución normal. Si yo calculo con esta fórmula yo calculo mi valor z me va a dar igual a 1, ¿cierto? Vea, si yo lo hago aquí, digo que 600 menos 500, lo divido entre 100, que es la desviación, me va a dar que el valor z es de 1. Si yo voy a la tabla de distribución normal y yo ubico un valor z de 1, la probabilidad que me da es de 34.13, este valor. Ahora vamos a ver qué valor nos da esta fórmula de Excel. Vea el valor que me está dando esta fórmula de Excel. 0,8413. Si yo a este valor le restara 0.5, que es la mitad de la campana, me va a dar el 0,3413. Es decir, el valor de la tabla de acá. Entonces, realmente, ¿qué valor nos muestra esa fórmula que yo les acabo de poner ahí? Esa de distribución punto normal punto m. Esta fórmula. Esta fórmula realmente el valor que nos muestra, y si ustedes lo saben utilizar también va a ser de mucha ayuda, siempre nos va a mostrar el valor acumulado de probabilidad desde acá hacia la derecha. Entonces, cuando yo le digo a esta fórmula que me ubique el valor de probabilidad cuando z es 1, él me está mostrando todo esto, vea. Pero, o sea, lo que hemos visto en la tabla más el 0.5. Más el 0.5, exactamente, ¿cierto? Pero si yo le doy, por ejemplo, si yo le diera un valor de z menor, ¿cierto? Si yo le diera un valor de z menor, aquí le voy a dar un valor, vean, un valor de 600, sino un valor de 300, menos dos desviaciones estándar, vea, él me dice 0.227, pero eso no puede ser porque si yo le calculo el valor z a esto me va a dar 2. O sea, si yo tengo 300 menos 500, me da menos 200, dividido entre 100, el valor z me da menos 2, ¿cierto? Y resulta que si yo busco el 2 aquí, resulta que para el 2 el valor z es 0,4772. ¿Cómo así? Claro, porque es que lo que les estoy diciendo, vea, él me está dando, si yo busco en la tabla un valor z de menos 2, aquí la tabla me da esto, o sea, 47.72, lo que acabamos de ver. Pero yo lo que les estaba diciendo es que esta fórmula realmente me da es este pedacito. O sea, siempre me va a dar desde el punto de la izquierda hacia la derecha.
¿cierto? Entonces, por eso les digo que es una fórmula que si ustedes la saben interpretar o la saben utilizar, pues les va a ser de mucha ayuda también. ¿Listo? ¿Alguna duda con esas dos formulitas o todo bien? Pues, profe. Bueno, Profe, Ya pero en sí, el así la caso fórmula. que usted nos diga, por ejemplo, como el caso de tal hora a tal hora, de 510 a 600 horas, hay como, ayer, o sea, haríamos dos veces la distribución normal con los dos. habría que saber usar, habría que saberla usar, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos una de esas, vea. Mira, habría que, todo es saber usar la tabla. Si yo les pregunto, o si preguntaran algo como esto, esta no, porque esta es mayor. Esta, por ejemplo, esta, ¿cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome entre 500 y 650 horas para completar el programa de entrenamiento? No, habría que coger la más grande y restarle la más pequeña. Claro, aquí Diría, no. calculo el valor Z, ¿cierto? Aquí el X Sí. mío es 650, mi media es 500 y mi desviación es 100. Si yo calculo el valor Z, qué pena, no lo voy a hacer, da 1.5. Entonces, con ese valor de Z, yo ya puedo utilizar esta fórmula de Gauss. Miren, entonces yo digo que igual Gauss 1.5, que creo que es el que acabamos de hacer, y él me va a dar 0,4331, ¿cierto? Supe interpretar una de estas fórmulas. Ahora, digamos que me preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que un candidato elegido al azar se tome más de 700 horas en completar el programa? Más de 700 horas. Entonces, para ese ejercicio en particular, el Z, si ustedes lo calculan, es de 2. En ese caso, podríamos usar o esta fórmula de Gauss y le resto 0.5, o esta fórmula y le resto también 1, cualquiera de las dos. ¿Cierto? ¿Por qué? Mira, porque yo necesito más de 700. Como el valor de Gauss o la fórmula de Gauss me da desde el centro hacia la derecha, si me preguntan más de 700, pues yo simplemente diría o 0.5 menos este valor, ¿cierto? Menos el valor de Gauss, Sí. que me da de 1,5, ¿cierto? Y ahí estaría mi probabilidad de más de 700, o hubiera podido utilizar la otra fórmula también. ¿Cómo hubiera utilizado esa fórmula? 1 menos él. Exactamente, muy bien. Distribución punto normal punto n me dice que la media, que el x es 700, que la media es de 500 y que la desviación es de 100. El acumulado le digo que, le puse 2 puntos, le digo que verdadero. ¿Cierto? Pero como él me da el acumulado total, Ah, ya, sí. Le resto, le resto 1, ¿cierto? Entonces a 1, perdón, a 1 le resto ese valor. Uy, metí mal el dedo donde acá. ¿Por qué me dio así tan raro? Ah, es que aquí me dio profe, no mal. restaría 0,5 para poder que nos diera 0,40. Ah, es que le puse un menos aquí, qué pena. Ya. 1 menos. Aquí da este valor, 0,227. Ah, ¿Cierto? Entonces, cualquiera de las dos formas que yo use me debe dar exactamente lo mismo, siempre y cuando yo sepa interpretar los valores que tengo. O en su defecto me serviría solo para justificar o saber si los valores de la tabla que estoy tomando los estoy tomando bien. Listo, entonces eso era lo que les quería enseñar hoy como respecto a esas formulitas del C. Y vamos hoy entonces con el tema de la clase de hoy. Es un tema bastante cortico. Repaso aquí brevemente. Distribución punto normal, la fórmula que me da todo desde... Distribución punto normal punto n Sí, me da siempre, si tengo la esa, campana, rojita. el valor desde acá Sí, hacia hasta la lo que esté derecha. buscando. Ajá. Siempre. Entonces, si yo le doy Sí. menos 2, él ubica el menos 2, pero me da este valor de acá. Correcto. ¿Sí? Si le doy un valor, por ejemplo, de 1.5, ¿cierto? Si yo le doy esa fórmula y le digo que me busque un valor de 1.5, él nuevamente me hace la campana, me ubica el 1.5 en la distribución, que sería como por acá, digamos que aquí Sí. está el 1.5,
pero el valor que él me da es todo En esto. todo. Listo. ¿Ok? Él siempre me acumula. Entonces, como les digo, ustedes, dependiendo de lo que se pida y como ustedes la experticia que tengan, obviamente lo interpretar. pueden utilizar directamente. Listo. Y la de Gauss sería desde la mitad. Y el de ¿Sí? Gauss siempre me da desde la mitad. Sí, Listo. siempre me da el valor de la tabla para no buscarlo. Si yo necesito un valor de 2 desviaciones estándar, entonces le doy 2. 0.4772. Ahí está. Listo, profe, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ya saben que si me quedo hablando solo, nos conectamos enseguida. El tema que vamos a ver hoy es un pedacito pequeño de algo que nos faltó la clase pasada, que es estimar por intervalo o hacer estimaciones de intervalo de la media cuando tenemos una población finita. En la clase pasada, cuando estábamos... ¿Esto por qué está tan grande? Cuando estábamos dando la fórmula para calcular el error estándar de la desviación, ¿cierto? Sí. Aquí hablamos como de un 5% o algo así. Exactamente, decíamos que esta formulita como tal se usaba en estas dos oportunidades, cuando la población es infinita o cuando, si la población es finita, o sea, si nosotros tenemos el tamaño de la población, a eso es a lo que se refiere cuando tenemos una población finita, y el tamaño de la muestra es menor o igual al 5% del tamaño de población, se utiliza esta fórmula para calcular el error estándar. Pero teníamos un caso, o tenemos un caso, en el cual tenemos poblaciones finitas, obviamente, que van a ser mayores, las muestras van a ser mayores que el 5% del tamaño de la población. ¿Listo? Para ese tipo de ejercicios, se utiliza esta fórmula que tenemos aquí para calcular el error estándar. La presentación ustedes la tienen en el Classroom, ¿no? Entonces, vean, si nosotros observamos bien la fórmula, esto sigue siendo igual, pero le añaden esta parte que tenemos acá. Y yo creo que podemos ir induciendo, ¿cierto? O de alguna forma sabemos qué es n mayúscula y qué es n minúscula. Entonces, n mayúscula va a ser el tamaño de la población y n minúscula va a ser el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se utiliza esta fórmula? Justamente cuando tenemos un tamaño de población. Si ustedes notan los enunciados de los otros ejercicios que hemos realizado, muy pocas veces nos hablaba de tamaño de la población, ¿cierto? De los que hicimos nosotros no nos hablaban de tamaño de la población. Cuando estamos Profe, en medias. profe, por decir del examen que decía que la población era de 3.000 y la muestra de 180. Ok, pero en ese caso estamos hablando de proporción. Aquí estamos en este momento con Listo, media. perfecto. ¿Sí? Listo. Correcto. Buena apreciación. Entonces, en esos casos, o en este caso en particular, la fórmula cambia, ¿no? Entonces, aquí tengo dos ejemplitos. Entonces, dice el primer ejemplo, se toma una muestra de 60 individuos a partir de una población de 540. De esta muestra se encuentra que la media es 6.2 y la desviación estándar de 1.368. Dice, encuentra la estimación del error estándar de la media y B, construya un intervalo del 96% de confianza para la media. Entonces, ¿qué deberíamos notar nosotros aquí primero? Que me están dando muestra y me están dando población. ¿Qué tendríamos que hacer inicialmente? Pues calcular de algún modo si el tamaño de muestra es mayor que el tamaño, perdón, es mayor que el 5% del tamaño de la población, ¿cierto? Entonces yo simplemente dividiría
60 lo divido entre 540 y eso me debe dar, a ver, hagámoslo por acá. Tienen por ahí una calculadora a mano, que es que si lo hago aquí se me borra la Sí, pantalla. profe, 540, no, 60 60 dividido 540. Listo, me da 11. 0,11. Eso, o lo que es lo mismo, el 11%. ¿Cierto? Entonces aquí ya nos dimos cuenta o ya concluimos que el tamaño de la muestra es mayor que el 5%. Entonces en este caso tenemos que usar la formulita que tenemos ahí arriba, la de la estimación para cuando la población es